Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y Fernando Muñoz, expresidente del Tribunal Contencioso Electoral, presentó este martes una denuncia por usurpación de funciones en contra de los 3 jueces del organismo luego de ser destituido. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto a esta hora es con el doctor José Chalco, abogado constitucionalista, para hablar sobre este remesón dentro del Tribunal Contencioso Electoral. El presidente removido denuncia a los jueces electorales, pero ¿qué corresponde en este punto legal y constitucionalmente? Le preguntamos enseguida, doctor Chalco, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Vamos ahora a hablar quizá el nuevo término, la toma del organismo. Bienvenido. Buenas noches, apreciado Fausto, y buenas noches a quienes nos escuchan. Las travesuras institucionales, el Ecuador las ha visto sistemáticamente en el último tiempo. Las travesuras de los distintos órganos públicos del Estado creo que ha sido una constante en el último tiempo. Pero es que hay algo que se están olvidando los actores de estas travesuras. Y es que el Tribunal Contencioso Electoral no es un órgano administrativo cualquiera. El Tribunal Contencioso Electoral es un órgano de justicia electoral. Es una corte de justicia conformada por jueces. Y que jueces se presten para estas travesuras, para estos actos ilegales, con vicios de inicio a fin, yo creo que es una vergüenza y marca un destino muy peligroso para el país. Porque usted mañana, apreciado Fausto, los ecuatorianos de bien, no pueden confiar en el sistema de justicia del Estado. ¿Quiénes van a administrar justicia? Los que se han inventado una remoción al presidente del Tribunal Contencioso Electoral que no existe en la ley. Usted no puede hacer algo que no hay en la ley dentro del derecho público, como es el caso. No puede remover porque no hay combustible en los vehículos. Esto es una vergüenza. No puede remover a través de una ausencia de sesión, que es una reunión de cualquier persona, pero menos una sesión de un Tribunal Contencioso Electoral. Y no puede haber hecho esta remoción porque en la ley, específicamente en el artículo 65 del Código de Democracia, no hay esa atribución. Y hay un punto que creo que es importante, doctor Chalco, porque ayer Ángel Torres nos contaba en este espacio y decía, bueno, el día jueves pasado le habíamos solicitado a Fernando Muñoz que convoque a una sesión extraordinaria. Como no nos respondió, resolvimos instalarnos en sesión y tomamos las decisiones. Es decir, ya incluso ellos amparándose o recurriendo al Código Orgánico Administrativo, tomando en cuenta o olvidándose, mejor dicho, que son jueces, lo que usted menciona. Yo empecé sosteniendo aquello, porque este no es un órgano administrativo en donde se aplique el COA, que es el Código Orgánico de la Administración Pública. Por favor, que los ecuatorianos de bien lo tengan claro. Este no es un órgano administrativo, este es un órgano jurisdiccional. Así como existe la Corte Nacional de Justicia, así como existe la Corte Constitucional, existe la Corte de Justicia Electoral, que es el caso en el que estamos. Aquí no se aplican las normas para los órganos administrativos de la administración pública. Aquí lo que se aplica es la norma especial, que es el Código de la Democracia, el reglamento de sesiones del Pleno del Contencioso Electoral y nada más. Y ahí, en esas normas especiales que son de derecho público, no existe la posibilidad de remoción. Es preocupante, Fausto, que la condición de analfabetos constitucionales cada vez se extienda a más actores. Y hoy se debe extender a jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Esto es peligroso, porque además estarían simulando una función. Las personas que dicen haberse autoconvocado, haber desarrollado esta sesión, lo hacen tan mal, porque el Código de la Democracia expresamente señala que el único competente para convocar a una sesión es el presidente del órgano. No es que aquí usted hace mayoría y sesiona. ¿Se imagina usted, Fausto, las siguientes sentencias que vendrán del pleno de ese tribunal indebidamente conformado con características de nulidad?
Es decir, una situación de inseguridad jurídica para todas las personas que litigan en la Administración de Justicia Electoral. Por favor, señores, ya dejen de burlarse del país. Este es un tema serio y cuidado con el delito de simular la función que no tienen quienes se quieren hacer del órgano. Con un hecho adicional y que creo que es además importante señalar la coyuntura respecto de las denuncias. Por ejemplo, el mismo jueves pasado, en horas de la tarde, había llegado la denuncia en contra del presidente Daniel Noboa, en contra de Esteban Torres, en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld por parte de Verónica Abad, la vicepresidenta, por una aparente violencia política de género. Es decir, presenta la denuncia y comienzan esta serie de actos coincidentes, dicen unos premeditados, dicen otros. Fausto, cuando usted tiene actuaciones que no son de derecho, por las razones que yo he explicado, esto no es de derecho. Aquí hay que ser serios con el país, no se puede politizar un órgano. Cuando usted no tiene actuaciones de derecho, entonces las razones que están detrás ya no son las jurídicas ni de defensa del Estado, sino son otras razones subterráneas y dudosas. Usted ha citado debidamente algunas de las causas que están en conocimiento de diferentes jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Usted, apreciado Fausto, comprende en consecuencia que un órgano de justicia tiene causas delicadas. Y cuando usted tiene causas delicadas, debe darle estabilidad a los jueces. Los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene harta jurisprudencia sobre la necesidad de estabilidad de los jueces. Usted no puede mover a un presidente de un órgano jurisdiccional por causas, razones subterráneas que no están en la ley. ¿Podían moverle de alguna otra manera? Bueno, hagan un juicio político en la Asamblea. El artículo 131 lo faculta. Si es que había incumplimiento de la ley, hagan un juicio político. Si es que había un acto ilegal de corrupción, denuncien en la Contraloría, denuncien en la Fiscalía, pero no se inventen una remoción inexistente que además, estimado Fausto, esto nace de una reforma en el 2020 al Código de Democracia que expresamente se borró, se anuló cualquier posibilidad de remoción al presidente. Hay que ser estudiosos del derecho, o si no, ¿para qué van a los cargos como jueces? Usted se ha referido a esto como una travesura de los jueces y es evidente. Hay quienes le han catalogado como un hecho impresentable, como algo insólito, como una burla. En todo este contexto de reacciones que no he leído sino la gran mayoría de rechazo a lo que ha ocurrido dentro del Tribunal Contencioso Electoral, ¿qué debería pasar con Fernando Muñoz? ¿Seguir actuando como él ha dicho? ¿Seguir en la presidencia como él ha insistido? ¿Debería seguir ocupando ese cargo? Hay actos inexistentes en materia jurídica, es decir, aquellos que nunca nacieron y que no pueden producir ningún efecto jurídico que otro distinto a la propia inexistencia. Y este es el supuesto. ¿Cómo se reúnen jueces que no han sido convocados por la autoridad o funcionario que, de acuerdo a la ley, es el único competente para convocar y sesionar? Si usted se reúne, efectivamente eso es una sesión de amigos, pero no una sesión de pleno. En consecuencia, nunca nació este acto de remoción. El presidente Muñoz, a quien yo no lo conozco, a quien yo solamente estoy actuando, diciendo, analizando desde el estricto sentido jurídico, el presidente Muñoz del Tribunal Contencioso Electoral tiene que mantenerse en funciones. No porque les guste o no les guste a los actores políticos, no porque les guste o no les guste a los que parecería están simulando o intentan simular el ejercicio de una función que está penado en el Código Orgánico Integral Penal y podrían ser privados de libertad. Ya la Fiscalía tendrá que investigar si es que hay mérito para aquello. Que tengan mucho tino y cuidado. ¿En qué se están metiendo? La Fiscalía debería investigar si es que existe un presumible delito de usurpación y simulación de funciones que está previsto en el Código Orgánico Integral Penal. Ya pasó esto, Fausto. Recuerde usted al expresidente de la Corte Nacional, Saquicela. Aquel también, extendiendo la norma, intentó prorrogarse en funciones. Podía haber configurado un delito y prefirió renunciar y dar un paso al costado. Es que esto es lo que hay que hacer en derecho. Aquí pasa exactamente lo mismo, con otra corte, una corte electoral, que hay una intención quizás de jueces
que podría ser muy delicada y podría suponer una simulación de funciones. Así el presidente Muñoz no ha sido removido. Una reunión de amigos no es una sesión de pleno. Y en este contexto también nos lleva a pensar o recordar un poco lo que ocurrió en su momento en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuando había esta pugna por la presidencia y fue en principio determinante el apoyo que podía dar en ese momento el Ejecutivo, el gobierno de Guillermo Lasso. ¿No puede ocurrir algo similar en este caso si es que a través de la fuerza pública se otorgan las garantías, las medidas de seguridad, el dispositivo de seguridad para Ivonne Coloma, eventualmente como supuesta presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, restando este tipo de medidas? Por ejemplo, para Fernando Muñoz, no podría ocurrir algo similar a esto, y veríamos un poco ya cuáles son las intenciones. Una de las razones por las cuales me gusta dialogar con usted, Fausto, es porque usted es un hombre estudioso y serio en el periodismo. Su pregunta es la pregunta que he querido que me la haga. ¿Sabe cuál es la gran distancia con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Que la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social expresamente dice que los consejeros pueden nombrar al presidente y removerlo. La ley del Consejo de Participación faculta la remoción. Está expresamente dicho en la ley. Aquí, en la ley del Código de la Democracia, la ley orgánica electoral del país, donde se regula el Tribunal Contencioso Electoral, no hay esa atribución de remoción. Su pregunta es valiosa por ello, porque permite comparar. Entonces, ahí está la razón. En derecho público, usted exclusivamente puede realizar lo que está expresamente permitido. Todo lo demás está entendido como prohibido. Y sumemos algo más, abonemos a la tesis. El Consejo de Participación sí es un órgano administrativo. Bienvenido el COA. Este es un órgano jurisdiccional, es un tribunal de justicia. Las normas son otras, los principios son distintos. En consecuencia, la fuerza pública, cerrando su pregunta y dando respuesta, la fuerza pública tiene que estar del lado del derecho. El deber de la fuerza pública es ese, cumplir el derecho, cumplir el orden constitucional. Aquí está en juego, ecuatorianos. Está en juego la convivencia y armonía y continuidad del orden constitucional o efectivamente la ruptura del orden constitucional. ¿En dónde? En una corte de justicia. Cuidado con quitar el valor de lo que estamos tratando. No es un órgano cualquiera, es una corte de justicia en materia electoral. ¿A cuánto? A meses de las elecciones. Así nos vamos a las elecciones. Que esto no sea Venezuela de mañana, por favor. Veamos qué ocurre con la fuerza pública. La reacción respecto a las autoridades del Tribunal Contencioso Electoral creo que será importante y determinante para establecer si esto es una travesura de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral o es la toma de la justicia electoral por parte de ciertos sectores. Le seguimos entonces, y con esto termino, doctor Chalco, mencionando a Fernando Muñoz como presidente del tribunal. Tenemos que hacerlo. Eso es el respeto al orden constitucional de acuerdo al mérito de los actos de las últimas 24 horas. Doctor Chalco, nuevamente, gracias por su análisis, gracias por su tiempo. Para mí un gusto siempre estar con usted, Fausto. Salud. Gracias nuevamente. El doctor José Chalco, abogado constitucionalista, hablando sobre lo que ocurre al interior del Tribunal Contencioso Electoral. Un presidente supuestamente removido, nos referimos a Fernando Muñoz, y 3 jueces actuando supuestamente como nuevas autoridades de este organismo. Según el análisis del doctor Chalco, esto no existió, no es una medida que se haya dado legal ni constitucionalmente, por lo cual se debería seguir nombrando a Fernando Muñoz como el presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Lo que está detrás de estas intenciones, muy posiblemente lo conoceremos en pocas horas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.